Buenas tardes aquí en España, o buenos días para los que están en otro horario. Quiero empezar en primer lugar, por supuesto, dando las gracias a Renata por esta invitación para participar en esta charla online. Como le decía al principio de la conexión, pues es una gran oportunidad para alcanzar a una audiencia, a un público quizás más amplio, a un público al que normalmente tal vez no tenemos la oportunidad de dirigirnos en seminarios, en conferencias o en charlas, y sobre todo en este caso en especial para un público brasileño, para un público latinoamericano y también, por supuesto, a gente de otros lugares, ¿no? Así que, bueno, estoy muy satisfecho y agradezco de verdad, sinceramente, esta ocasión para poder presentar algunas de las ideas sobre las que vengo trabajando últimamente. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve bien, ¿no? Sí, vale, perfecto. Sí, se ve bien. Bien, como decía, bueno, el tema de la charla está relacionado con un tema que me preocupa desde hace años, sobre el que vengo trabajando desde hace tiempo, que es el de la recepción del pasado medieval peninsular en la historiografía, fundamentalmente en la historiografía española contemporánea, a partir del siglo XIX, y desde una perspectiva, digamos, algo más amplia, más general, la recepción del pasado medieval, sobre todo del periodo musulmán peninsular, es decir, de Al-Ándalus, como digo, dentro de la historiografía española y en general de la cultura española. Me interesa sobre todo también, o me ha interesado especialmente, la relación que existe entre las ideologías y la elaboración del conocimiento histórico. Bueno, en esta primera diapositiva vemos un mensaje que escribió Pablo Casado, el líder más importante del partido de la oposición, de la derecha en España, el pasado día 2 de enero, que, como seguramente todos saben, es el día que se celebra la conquista de la ciudad de Granada por los Reyes Católicos y que señala el final del proceso de la Reconquista. Bueno, desde hace unos años se ha convertido en un tema habitual que, sobre todo los políticos conservadores en España, se manifiesten o hagan comentarios en redes sociales en relación con la toma de Granada. En este caso, Pablo Casado pues lo hacía evidentemente en un sentido de conmemoración, de celebración, y lo calificaba como uno de los hechos fundamentales de nuestra historia nacional. Bueno, creo que hay que preguntarse o plantearse por qué un político español del siglo XXI publica este tipo de mensajes en sus redes sociales, o cuál es la importancia, cuál es el interés que tiene en el año 2020 celebrar o conmemorar un hecho sucedido en 1492, hace, por lo tanto, más de 500 años. Creo que para entender esto tenemos que remontarnos en el tiempo y analizar cuál ha sido el proceso, como he dicho, de recepción y de recepción del pasado medieval de la península ibérica en la historiografía española contemporánea, y analizar cuál ha sido el proceso de configuración de una narrativa o de una narración histórica de carácter nacional en España. Bueno, hay dos puntos que me parecen esenciales como elementos de partida, de carácter político y de carácter religioso en España, como en el resto de las naciones europeas. El concepto de soberanía nacional irrumpe con la Revolución Liberal. La primera Constitución española de 1812, obviamente, la primera Constitución liberal española se afirma el principio de la soberanía nacional. Y este principio político creo que tiene una relevancia fundamental en el cambio
que se va a producir en la perspectiva historiográfica, porque en el siglo XIX es el siglo de las naciones, del nacionalismo, pero también es el siglo de la historia, de la configuración de la historiografía académica, y estos dos elementos se van a desarrollar de forma paralela, de tal forma que la nación se va a convertir en el protagonista del proceso histórico, de alguna forma ocupando el lugar que los reyes, que las monarquías o que la Iglesia también había ocupado hasta ese momento. En España, esa misma Constitución establece en 1812 la centralidad o la asociación, la conexión directa de la nación española y de la religión católica. Son dos elementos que van a conformarse, que van a formar una simbiosis muy importante, muy fuerte, y cuyas repercusiones o cuyas consecuencias todavía se pueden apreciar en la actualidad. Porque durante más de 150 años, entre 1812 y 1978, España ha sido un Estado confesional, un Estado católico, prácticamente con la única excepción del periodo de la Segunda República, los 5 años del gobierno de la Segunda República, entre 1931 y 1936. Pero con esa breve excepción, España, como digo, ha sido un Estado católico a lo largo de la mayor parte de su historia contemporánea. Y este es un hecho que, bueno, quizás no se tiene suficientemente en consideración y que ha tenido una influencia, sin duda, a mi juicio, determinante en la evolución historiográfica y en concreto respecto a la percepción del periodo medieval peninsular. Y este es un fenómeno que podemos apreciar a través de diferentes elementos, de diferentes aspectos. Existen expresiones políticas, ideológicas, también expresiones artísticas y también expresiones historiográficas. En la diapositiva pueden ver una de las pinturas históricas más importantes, más conocidas del siglo XIX español, que representa la proclamación o la victoria del rey Pelayo en Covadonga. Es una imagen que representa muy bien la forma de entender el pasado medieval peninsular en esta época, ¿no? Un concepto, una imagen que nos remite evidentemente a la noción de reconquista, un concepto que ha tenido una importancia sustancial en la evolución de la historiografía española contemporánea y al que me voy a referir a lo largo de la charla, ¿no? En los últimos años se ha profundizado de una manera importante en el estudio de este concepto, un concepto que se ha utilizado durante mucho tiempo, de una forma muy amplia, muy extensa, pero sobre el que apenas realmente se había reflexionado respecto a su significado historiográfico y a su relevancia historiográfica. Y en este sentido quisiera obviamente recordar los trabajos del profesor Martín Ríos, que en este aspecto pues, tuvieron un papel muy importante en esta renovación del análisis de la noción de reconquista, sobre todo de los orígenes de este concepto en el siglo XIX. Bueno, Pelayo, fíjense, ya es calificado como restaurador de la libertad de los españoles en la historiografía de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En este caso estoy citando al jesuita Juan Francisco Masdeu. Es decir, que el concepto de la reconquista que se va a desarrollar a lo largo del siglo XIX es el de una lucha de liberación nacional. Es el concepto de reconquista como lucha de liberación nacional. Voy a intentar que se vea mejor la diapositiva. A ver.
Vaya, pues lo estoy empeorando. Vale. Como digo, este concepto de la reconquista como lucha de liberación nacional ha sido omnipresente, ha sido hegemónico en España a lo largo del siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX, de tal forma que prácticamente solo con el final de la dictadura franquista va a dar comienzo una crítica del concepto de reconquista. Bueno, este es otro de los cuadros más conocidos del siglo XIX en España, la rendición de Granada de Francisco Pradilla, que de nuevo nos remite a la misma idea, ¿no? Es decir, en el siglo XIX en España la pintura histórica es sobre todo y principalmente una recreación de los grandes acontecimientos de la Reconquista, ¿no? Bueno, este concepto de la Reconquista, yo personalmente tiendo a considerarlo no como un simple concepto historiográfico, sino como algo creo que más amplio, más profundo. Es decir, a mi juicio se trata de un auténtico paradigma historiográfico, en el sentido de que es un concepto que sirve para definir el conjunto del periodo medieval peninsular, para caracterizar el conjunto del medievo peninsular y que se inserta en una narrativa más amplia, en una narrativa nacional que abarca el conjunto de la historia de España. Y dentro de esa narrativa nacional, obviamente la Reconquista tiene un papel fundamental, un papel determinante. Dentro del paradigma historiográfico de la Reconquista, tal y como yo lo entiendo, creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, como ya he dicho, es la exaltación, la glorificación de la conquista cristiana de Al-Ándalus en términos de lucha de liberación nacional. Y un segundo elemento, sin el cual no se puede entender el conjunto del paradigma, es la denigración de Al-Ándalus. Es decir, es la consideración de Al-Ándalus como un mero paréntesis en la historia nacional y la consideración también de Al-Ándalus como una especie de anti-España. Es decir, si consideramos que la Reconquista permitió la configuración de España, obviamente Al-Ándalus representa desde esa perspectiva la anti-España. Bien, todo el lenguaje de la historiografía decimonónica revela perfectamente cuál es este sentido, digamos, peyorativo con el que se caracteriza el periodo musulmán en la península. Si leemos a los historiadores del siglo XIX, lo que nos encontramos son conceptos o términos como invasión, dominación o la sujeción al yugo sarraceno, al yugo musulmán o al yugo maometano. Son todos ellos términos que nos remiten a la idea de una ocupación ilegítima del territorio por parte de unos invasores extranjeros, ¿no? He traído en este caso el ejemplo de uno de los arabistas más célebres del siglo XIX, catedrático de árabe en la Universidad de Granada, Francisco Javier Simonet, un historiador ultracatólico que debemos encuadrar dentro del sector, digamos, de la historiografía más conservadora española del siglo XIX, y donde de alguna forma viene a resumir el periodo de 8 siglos de presencia musulmana en la península como un prolongado gemido de 8 siglos bajo el yugo de los musulmanes. Es un texto, creo que, muy elocuente, ¿no? De una forma similar, otro de los arabistas del siglo XIX, Eduardo Saavedra, al igual que hacía el propio Simonet, caracterizaba el origen de Al-Ándalus en términos de invasión, porque esta palabra, este término invasión, es el que se va a utilizar de forma sistemática para caracterizar el origen de Al-Ándalus, una invasión que provocó una catástrofe nacional, una inmensa
catástrofe nacional, en las palabras, en este caso, como digo, de Eduardo Saavedra, que en 1892 publicó la primera monografía, la primera obra monográfica sobre el origen de Al-Ándalus, con el título de Estudios sobre la invasión de los árabes en España. Bien, la utilización de este vocabulario, obviamente no tiene nada de casual, sino que es el producto de una selección. La palabra invasión tiene unas connotaciones, creo que muy específicas. Es una palabra muy similar a otras, como conquista, por ejemplo, pero, como digo, creo que tiene unas connotaciones particulares, unas connotaciones singulares, perdón, de carácter peyorativo, es decir, que le dan un sentido más peyorativo, que era el que se trataba de enfatizar dentro de esta perspectiva historiográfica. Este concepto de invasión para designar el origen de Al-Ándalus se ha seguido utilizando en la historiografía española hasta épocas recientes, hasta prácticamente diríamos hasta la actualidad. E incluso, evidentemente, se ha utilizado por parte de autores, de historiadores, que no son, digamos, proclives a las tendencias o a las perspectivas, digamos, que son características del paradigma de la Reconquista, lo cual revela, desde mi punto de vista, que ha habido una cierta asunción inconsciente de determinados conceptos, de determinadas ideas que se han transformado en verdaderos prejuicios que son en gran medida característicos de la historiografía española. Y en este sentido me parece que esa utilización sistemática de la noción de invasión para caracterizar el origen de Al-Ándalus es un prejuicio muy peculiar de la historiografía española. De hecho, si analizamos productos bibliográficos o publicaciones que pertenecen a otras tradiciones historiográficas, observamos que en lugar de la invasión se habla de la conquista. Y en este caso traigo algunos ejemplos relativos a la historiografía anglosajona de publicaciones que proceden del ámbito de la historiografía británica, en este caso, como es Roger Collins o Nicola Clark. Bien, hay que indicar también que mientras el origen de Al-Ándalus se ha caracterizado de forma permanente como invasión, la invasión islámica de España o de Hispania, en cambio, la conquista cristiana de Al-Ándalus nunca ha sido caracterizada en términos de invasión, sino que se ha hablado siempre, tradicionalmente, de la reconquista, ¿no? Y por eso, como decía antes, creo que se trata claramente de un prejuicio ideológico o de un prejuicio historiográfico. Es decir, por lo tanto, el paradigma de la reconquista incluye la idea de la invasión musulmana de la península o de España y la idea de la reconquista cristiana de Al-Ándalus, pero no incluye la idea de la invasión cristiana de Al-Ándalus o la invasión católica de Al-Ándalus. Este enunciado es inexistente en la historiografía académica española. Yo personalmente nunca lo he encontrado, nunca lo he leído, y como digo, es un elemento que desde mi punto de vista revela el fuerte arraigo de ese prejuicio historiográfico. Bueno, el concepto de reconquista en el siglo XIX, que ha sido tan brillantemente estudiado por el colega Martín Ríos, se consolida fundamentalmente gracias o a partir, digamos, de la obra de Modesto Lafuente. La historia general de España de Modesto Lafuente, digamos que marca el punto de inflexión en el proceso de consolidación historiográfica de la noción de reconquista. Una noción que fue asumida por igual entre los historiadores
liberales y entre los historiadores conservadores españoles del siglo XIX. Y este carácter transversal, es decir, el hecho de que fuese asumido igualmente por liberales y por conservadores, obviamente es lo que permite explicar en gran medida el éxito y la consolidación de la noción de reconquista. Bueno, como he dicho al principio, este paradigma historiográfico no se limita en sentido estricto al ámbito académico, sino que tiene una dimensión de carácter ideológico muy amplia. De hecho, podríamos decir que realmente la Reconquista no es solamente un concepto historiográfico, es también un concepto ideológico. Y de hecho, esa ideologización de la noción de reconquista se ha acentuado en los últimos años, como trataré de poner de manifiesto al final de la charla. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esa amplia proyección ideológica o incluso social, pública, del concepto de reconquista, que se puede apreciar, como veíamos antes, a través de la pintura, pero también de los monumentos públicos, como esta estatua del rey Jaime I, conquistador de Valencia, de la ciudad de Valencia, en 1238, y en la cual figura esta inscripción en la que dice que el rey entró vencedor en Valencia, liberándola del yugo musulmán. Como vemos, es efectivamente la misma perspectiva que podemos apreciar en la historiografía académica de esta época. Como decía antes, el paradigma de la reconquista, el concepto de la reconquista fue compartido por igual por historiadores liberales y conservadores, aunque evidentemente los historiadores conservadores eran los que ponían el acento de una manera mucho más abierta y mucho más intensa en el aspecto o en el elemento, en el papel desempeñado por la religión católica en el proceso histórico peninsular. En este sentido, es importante recordar una figura tan importante como la de Marcelino Menéndez Pelayo, sin duda la personalidad académica más importante en el ámbito de las humanidades en España a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y al cual debemos esta formulación, digamos, antológica, muy conocida, probablemente muchos de ustedes la hayan escuchado o la hayan leído en alguna ocasión, sobre el sentido de la misión católica llevada a cabo por España a lo largo de su historia. España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra, ¿no? Es decir, es una, como digo, una formulación muy, muy conocida, antológica, del papel del catolicismo en la configuración de la, diríamos, de la personalidad histórica de la nación española. Un papel en el que el periodo medieval evidentemente tiene una importancia fundamental, porque es el periodo en el que se produce la lucha contra el infiel musulmán. Bien, por lo tanto, como he dicho, a finales del siglo XIX podemos hablar de una plena consagración ya del paradigma de la Reconquista, en el cual, como decía, debemos distinguir dos contenidos fundamentales: la legitimación, la exaltación e incluso la glorificación de la conquista cristiana de Al-Ándalus en términos de lucha de liberación nacional, lo cual nos remite a la idea de España como una nación forjada contra el Islam. Este es uno de los, digamos, de los lemas más repetidos en relación a este concepto tradicional de la Reconquista. Y un segundo componente, como he dicho, que también es igualmente importante, que es el de la deslegitimación e incluso la denigración de Al-Ándalus como una entidad, digamos, ajena a la identidad nacional. En este sentido, los andalusíes, la población de Al-Ándalus,
será considerada como invasora, con independencia del origen local de la mayor parte de la población musulmana de Al-Ándalus y también con independencia del tiempo que estos invasores llevasen asentados en el territorio. Por lo tanto, los andalusíes serán considerados, como digo, invariablemente en términos de invasores, y Al-Ándalus será, por lo tanto, la auténtica, anti-España. Cabe mencionar un conocido, aunque muy excepcional, primer cuestionamiento de la idea de reconquista, que fue formulado por un célebre pensador español de la primera mitad del siglo XX, Ortega y Gasset, el cual en el año 1921 llegó a confesar su incapacidad para entender cómo podía llamarse reconquista a algo que había durado 8 siglos. Bueno, parece, visto desde la perspectiva actual, una idea bastante obvia, pero que, dicho en el año 1921, no dejaba de ser, pues, digamos, una primera voz crítica que de alguna forma cuestionaba el sentido de esta noción que, ya digo, en estos momentos, a comienzos del siglo XX, había alcanzado una considerable hegemonía historiográfica. Tanto es así que pocos años más tarde, en el año 1936, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua incluye una nueva acepción del concepto de reconquista que está específicamente vinculado con su sentido historiográfico, es decir, en términos de recuperación del territorio español invadido por los musulmanes y cuyo epílogo fue la toma de Granada en 1492. Subrayo la relevancia de la idea de territorio español, estamos hablando del año 711, y también de la noción de invasión a la hora de hablar del origen de Al-Ándalus. Por lo tanto, como he dicho, la noción de invasión es inseparable del concepto de reconquista. Bueno, 1936 es un año muy importante en la historia de España, es el momento en el que se produce el golpe de Estado del general Franco contra el gobierno de la República, iniciándose un largo periodo de casi 40 años de dictadura que creo que podemos definir en términos de una gran orgía nacional católica, porque verdaderamente es el momento en el que alcanza una posición hegemónica esta perspectiva, esta ideología en la que se funden el nacionalismo español y el catolicismo. Obviamente la jerarquía de la Iglesia española tomó partido abiertamente por el golpe de Estado de Franco, que fue caracterizado en términos de cruzada por parte de la propia jerarquía eclesiástica, pero también, perdón, a ver si... Vaya, en términos, como digo, de cruzada, pero también en términos de reconquista. La guerra llevada a cabo por Franco contra la República fue, por lo tanto, desde el punto de vista franquista, una cruzada, y fue también una nueva reconquista de España, de tal forma que si durante la Edad Media la reconquista permitió librar a España de los moros o de los infieles, la reconquista llevada a cabo por Franco permitió librar a España de los rojos, de los ateos y de los marxistas, ¿no? Es decir, que sin el general Franco, como decía la prensa en el año 1947, al conmemorarse el 10º aniversario de la victoria de Franco,
sin el general Franco, repito, España no hubiera podido nunca volver a ser aquella nación libre que empezó a resurgir hace 12 siglos en la Reconquista. Es decir, hay un claro paralelismo, por lo tanto, entre la Reconquista medieval y la Reconquista llevada a cabo por Franco. Bueno, durante la época franquista, como digo, en este contexto de esta orgía ideológica del nacionalcatolicismo, encontramos numerosas manifestaciones de la vigencia hegemónica que alcanza el paradigma de la Reconquista. Y lo podemos encontrar, como digo, a través de muy diferentes referencias. En este caso tenemos, por ejemplo, un texto que pertenece a un libro de texto escolar de la época franquista, un libro muy conocido en la época, llamado la Enciclopedia Álvarez, que se utilizó en las escuelas españolas de una forma muy extensa entre las décadas de los años 50 y 60, y donde se hace una caracterización de un personaje como el Cid campeador, que está en perfecta consonancia con este paradigma nacional católico de la Reconquista. Dice, hace mucho tiempo entraron en España unas gentes que no eran cristianas, se llamaban árabes y se apoderaron de casi todo nuestro suelo. Los cristianos españoles lucharon 800 años contra ellos y por fin los echaron de nuestra patria. Entre los guerreros cristianos sobresalió uno que se llamaba el Cid. Este famoso guerrero venció a los árabes en muchísimas batallas y les quitó la ciudad de Valencia. El Cid es considerado como modelo de caballeros porque era muy bueno y porque todo lo hacía bien. Bueno, es un ejemplo del, digamos, amplio lavado de cerebro al que fue sometida buena parte de la población española durante la época franquista. Perdón. Y que se corresponde con esa elevación del concepto de la Reconquista a su máxima categoría historiográfica en términos de clave de la historia de España por parte de Claudio Sánchez Albornoz, considerado habitualmente como uno de los historiadores españoles más importantes del siglo XX. Curiosamente, Sánchez Albornoz, como muchos de ustedes saben, no era un franquista, muy al contrario, Sánchez Albornoz fue un republicano que se exilió durante la Guerra Civil y vivió la mayor parte de su vida en el exilio. Nunca quiso volver a España mientras Franco estuvo en el poder, pero que, si bien como político, porque tuvo un papel político importante en la Segunda República, se identificó con el gobierno republicano, en cambio, su papel como historiador lo aproxima de una forma muy clara a los conceptos propios del paradigma de la Reconquista. Bueno, voy a entrar en la última parte de la charla, que se va a centrar más en la época más reciente, en la época, digamos, que se abre a partir de la muerte de Franco en 1975 y el comienzo de la nueva democracia española en 1978. Este es un periodo en el cual obviamente se producen cambios muy importantes, pero en el cual, como vamos a comprobar a continuación, sigue habiendo una presencia, una continuidad importante de los conceptos que vienen del siglo XIX y del siglo XX. Para empezar, diríamos que la muerte de Franco obviamente posibilitó la aparición de algunas voces críticas que se manifestaban en contra, voces académicas me refiero, que se manifestaban en contra de la hegemonía de ese paradigma de la Reconquista. Sin embargo, ya muy al final de su vida, el propio Claudio Sánchez Albornoz hizo, digamos, su última y más visceral apología de la Reconquista. Lo hizo en una obra publicada en el año 1983, como digo, ya prácticamente poco tiempo antes de su fallecimiento, en el año 1984, pero en el cual, como digo,
se expresa de la forma, digamos, más explícita, más contundentemente ideológica. La Reconquista, diría Sánchez Albornoz, nuestra magna empresa medieval, normal reacción contra la traidora invasión islámica de España, la maravilla de la Reconquista, ilustrada con increíble heroísmo, no solo forjó nuestro talante, nos hizo capaces de realizar nuestras hazañas americanas, conquistando el mundo nuevo para España, para la civilización occidental y para Cristo sobre todo. La Reconquista nos llevó a ser la espada de Dios sobre la tierra, frente a turcos y herejes. La Reconquista es la clave de la historia de España. Lo he probado de modo exhaustivo. Bueno, es un texto, como digo, muy elocuente, realizado ya al final de su vida, en el que, de alguna forma, Sánchez Albornoz expresa, de una forma quizás más visceral, más abierta, ideas que prácticamente había venido defendiendo desde los primeros pasos de su trayectoria académica. Sánchez Albornoz ha sido un autor en general bastante bien considerado en la historiografía española. Como digo, de alguna forma su pasado republicano le otorgaba un prestigio político muy importante, y su perspectiva historiográfica, a pesar de esas fuertes dosis, incluso diríamos casi de providencialismo histórico, como revela el texto que acabamos de leer, su perspectiva historiográfica también ha sido considerada en términos generales desde una perspectiva bastante favorable por parte de sectores influyentes, por parte de sectores significados de los estudios medievales en España. Me refiero en este caso, por ejemplo, a la perspectiva de Miguel Ángel Ladero, en un artículo que se publicó con motivo de la concesión del Premio Príncipe de Asturias a Sánchez Albornoz, muy pocas semanas antes de su fallecimiento, y en el que lo considera el mayor historiador español del siglo XX, y en el que califica su obra España, un enigma histórico, como la reflexión más amplia y completa que se haya escrito sobre nuestra historia. Bueno, no es muy sorprendente, por lo tanto, que, como decía, en sectores significados de la historiografía española, el concepto de reconquista haya seguido teniendo un papel muy importante durante las últimas décadas, en términos muy similares a los que planteaba la historiografía tradicional, es decir, como clave del periodo medieval español, o la Reconquista también como fundamento del origen de España, como podemos apreciar, por ejemplo, en el título de la obra de Julio Valdeón, publicada en el año 2006, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de publicaciones relativamente recientes. Bien, no obstante, hay que decir que esa exaltación nacional católica de la Reconquista, digamos que después de la muerte de Franco, obviamente, fue cayendo progresivamente en desuso. Es lógico porque en el nuevo contexto democrático, esa apelación a la Reconquista en términos nacional católicos, obviamente se identificaba con el franquismo. No obstante, los cambios que se producen a nivel político, internacional, van a tener también una influencia importante en el desarrollo del debate historiográfico sobre el periodo medieval en la península ibérica. Y me refiero en este caso en concreto al desarrollo de las tesis del Clash of Civilizations a mediados de la década de los años 90, donde el Islam viene a ocupar el primer plano de la geopolítica internacional para convertirse en el gran antagonista de Occidente. Y este es el marco ideológico en el que se ha producido
en épocas más recientes, lo que podemos llamar la reactivación ideológica de la Reconquista. Porque, como dije al comienzo de la charla, la Reconquista no solo es un concepto historiográfico, sino también es, en gran medida, un concepto fuertemente ideológico. Creo que en España ha tenido un papel muy importante en esta reactivación ideológica de la Reconquista la labor de ciertos académicos, entre los cuales cito en este caso al arabista Serafín Fanjul, que en el año 2000 publica Al-Ándalus contra España, la forja del mito. Esta es una obra en cuyo título ya podemos apreciar, digamos, una de las ideas que conforman el paradigma tradicional de la Reconquista. Es la idea de Al-Ándalus como la anti-España. Y por otro lado, esta obra de Fanjul incide de una forma muy abierta en la idea del mito de Al-Ándalus, es decir, en la idea de que frente al concepto de Al-Ándalus como paraíso de tolerancia religiosa, en realidad, digamos, lo que la realidad histórica nos muestra es que no existió tal realidad o tal situación de tolerancia y que Al-Ándalus, por lo tanto, habría sido una realidad histórica mucho menos amable de lo que algunos, supuestamente, han pretendido hacer creer en distintos momentos. Bien, la obra de Fanjul tuvo una repercusión importante. Creo que ha sido una obra que ha tenido un papel relevante en la reconfiguración del debate académico, porque, digamos, dentro de la doble articulación del paradigma de la Reconquista, ha hecho que el énfasis se desplace de la exaltación, de la glorificación de la lucha de liberación nacional hacia la denigración o la deslegitimación de Al-Ándalus. Y ello, como digo, en consonancia con los postulados del choque de civilizaciones en el que el Islam se convierte en el gran antagonista de Occidente. Bueno, este proceso de reactivación ideológica de la Reconquista tiene un momento relevante en el año 2004, en palabras del ya entonces expresidente del gobierno de España, José María Aznar, cuando en el transcurso de una conferencia impartida en una universidad norteamericana afirmó, en relación con los atentados de Madrid del 11 de marzo del año 2004, afirmó, Aznar en aquella ocasión, que el problema de España con Al-Qaeda había empezado en el siglo VIII. Es decir, estableció, por lo tanto, una conexión directa entre la conquista musulmana de la península ibérica, la Reconquista y los acontecimientos que sucedieron en Madrid, los atentados yihadistas o islamistas en Madrid el año 2004. Bueno, este medievalismo de Aznar vino a confirmarse unos años más tarde cuando realizó unas declaraciones en las que, saliendo en defensa del Papa, afirmó que, o sugirió, dio a entender que los musulmanes debían disculparse, pedir perdón por haber conquistado la península y haber permanecido en España durante 8 siglos. Bueno, de alguna forma, estas declaraciones de Aznar de los años 2004 y 2006 han sido el antecedente más inmediato de otra clase de manifestaciones similares que han realizado políticos españoles invariablemente de
adscripción conservadora en relación con el proceso histórico peninsular en la Edad Media y más en concreto con acontecimientos o aspectos relativos a la conquista cristiana de Al-Ándalus. Este es el caso de otra dirigente política también del Partido Popular en el año 2017, de nuevo en relación con la toma de Granada, con la conmemoración de la conquista de Granada, en respecto a la cual afirmó que era un día de gloria para las mujeres españolas porque con el Islam, dijo Esperanza Aguirre, no tendríamos libertad. De alguna forma venía a plantear Esperanza Aguirre que los reyes católicos serían una especie de luchadores o de activistas del feminismo de finales del siglo XV, a tenor de estas curiosas declaraciones. La apelación a la Reconquista ha adquirido un papel mucho más relevante a partir del momento en el que la ultraderecha ha adquirido un relieve político más importante en España, es decir, durante los últimos, digamos, 5 años. En este sentido, el partido de ultraderecha más importante en España, Vox, se ha caracterizado por una constante apelación ideológica respecto a la noción de reconquista. Nuevamente, en este caso, vemos al líder de esta formación manifestarse en las redes sociales respecto a la conmemoración de la conquista de Granada por los Reyes Católicos, como ven, utilizando, al igual que hacía Esperanza Aguirre, el cuadro que antes les mostraba de Francisco Pradilla de la rendición de Granada. El 2 de enero de 1492, dijo Abascal en el año 2018, concluyó la Reconquista con la toma de Granada, derrotando así al último reducto islamista de nuestro suelo. Siglos después, permanece el orgullo imborrable por una gesta de 7 siglos y permanece la determinación de no someternos al Islam. Bueno, como digo, se trata de una visión muy fuertemente ideológica de la Reconquista, pero que apela a ideas, a nociones que están de alguna forma ampliamente o muy extendidas en amplios sectores de la sociedad española actual. Obviamente, fenómenos como la inmigración o como el terrorismo yihadista proporcionan un marco, un contexto idóneo para la formulación de este tipo de apelaciones que se vinculan al paradigma de la Reconquista. Fíjense, por ejemplo, este otro mensaje en redes sociales de una conocida periodista española con motivo de los atentados terroristas, de nuevo, que tuvieron lugar hace algunos años en Cataluña, en el año 2017. Malditos seáis, islamistas hijos de... Ya os echamos de aquí una vez y volveremos a hacerlo. España será occidental, libre y democrática. Bueno, ese ya os echamos de aquí una vez, obviamente, es una referencia implícita al proceso medieval de la Reconquista, el proceso por el cual España, efectivamente, como dice ella misma, se convirtió en una nación occidental perdón, y libre. Democrática creo que sería excesivo incluso para la propia autora del mensaje. Bien, para ir terminando, en los últimos años el concepto de reconquista se ha extendido a nivel internacional de una manera muy amplia y se ha convertido en un elemento movilizador de la ultraderecha, como digo, a nivel internacional. Un concepto que se utiliza de forma muy generalizada por parte de grupos neonazis, por parte de grupos supremacistas,
tanto en España como en el resto de Europa y también en otros países. En este caso, les muestro un ejemplo de una organización de ultraderecha europea, la Alliance for Peace and Freedom, fundada en el año 2015, que publica un manifiesto en esa misma fecha bajo el título de Winds of Change, Notes for the Reconquista. Es un fenómeno que ha comenzado también a ser estudiado académicamente, esta utilización del concepto de la noción de reconquista en el plano de la ideología supremacista o de la ideología de ultraderecha, como revela el reciente artículo de Queimada, o, de nuevo, otra apelación similar al concepto, a la idea de reconquista, por parte de esta ultraderecha supremacista a nivel internacional, insisto. Pudimos verlo en el año pasado, en el año 2019, los atentados de Nueva Zelanda, donde el autor de los atentados, como saben, escribió sobre los cargadores que utilizó en sus armas una serie de nombres de personajes históricos, entre los cuales figuraba, no por casualidad, evidentemente, el nombre del rey Pelayo, es decir, el nombre del primer soberano que en la península habría vencido a los musulmanes en Asturias. Bien, para finalizar, después de todo el recorrido que hemos realizado, creo que también es importante enfatizar el hecho de que, obviamente, en la historiografía española actual existen posiciones críticas respecto a la utilización fuertemente ideológica del concepto de reconquista o al propio concepto tradicional españolista o nacional católico de la reconquista. Me gustaría en este sentido recordar, por ejemplo, la monografía de mi colega, el profesor Francisco García Fitz, del año 2010, donde encontramos una crítica explícita de la utilización del concepto de reconquista durante el periodo de la dictadura franquista. Creo que podemos decir que es la primera vez, aunque fue ya en el año 2010, pero fue la primera vez que desde el ámbito del medievalismo académico español se llevó a cabo una crítica tan explícita de esa utilización de la noción de reconquista durante la época franquista. Bueno, en los últimos años, como creo que indiqué al comienzo de la charla, se ha intensificado de forma muy notable el debate sobre la noción de reconquista, con contribuciones de diversos autores, entre los cuales también creo que debe citarse las aportaciones del profesor Carlos de Ayala, que en los últimos tiempos viene reflexionando sobre el sentido del concepto medieval de la reconquista, tal y como se formula en las fuentes medievales. Obviamente, como sabemos, el término reconquista no es medieval, es un neologismo, como ya dije al principio de la charla, es un neologismo del siglo XIX, pero muchos o algunos historiadores, algunos medievalistas en la actualidad siguen considerando que la noción de reconquista es una noción académica válida, es una noción académica legítima. Y desde esta perspectiva creo que podríamos resumir en tres sectores diferenciados en la historiografía actual las posiciones académicas sobre el concepto de reconquista, ¿no? Creo que hay un primer grupo, un primer sector, donde se mantienen las perspectivas más tradicionales de carácter españolista, donde la reconquista sigue siendo considerada como una lucha de liberación nacional y donde España se sigue interpretando en términos de una nación forjada frente al Islam. Frente a esa
perspectiva, se ha consolidado en los últimos años un sector académico importante, relevante, de autores, como he dicho, que consideran que la noción de reconquista sigue conservando su validez y su legitimidad, pero siempre que la utilicemos desde una perspectiva ideológicamente neutra. Bueno, es cuestionable hasta qué punto esto es posible, pero para estos autores, insisto, el concepto de reconquista sigue siendo académicamente legítimo, siempre que lo limitemos a un concepto estrictamente medieval de conquista de Al-Ándalus. Es decir, la reconquista desde esta perspectiva sería el proyecto ideológico medieval de conquista de Al-Ándalus. Y finalmente, en tercer lugar, hay un sector historiográfico más crítico que rechaza la utilización del concepto de reconquista debido a que se considera un concepto ideológico, digamos, muy sectario, muy tóxico, y asimismo a que como concepto académico se considera excesivamente simplificador y tendencioso. Bueno, creo que he cumplido sobradamente con el tiempo, no quiero excederme demasiado, así que doy por concluida aquí mi intervención y bueno, si tenemos tiempo para ello, pues estoy encantado de contestar a cualquier cuestión que los asistentes quieran plantear. Muchísimas gracias.